Estamos de regreso y como les contábamos, Giselle Guerra nos acompaña hasta ahora con noticias internacionales. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Aquí días. expectante a ver qué va a ocurrir en las próximas horas con los esfuerzos diplomáticos que buscan avanzar en un cese total en las hostilidades y con ello una paz duradera en el Medio Oriente, en algo que debería ocurrir este fin de semana, pero que se va, al menos hasta este momento, pareciera estar en cierta duda, al menos desde el lado de Irán, que ha condicionado esos diálogos a que paren los ataques que se han estado registrando en estas últimas jornadas contra Líbano en medio de lo que ha sido la disputa entre Israel y Hezbollah. Es una declaración, de hecho, sin ir más lejos, del vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, quien se da a conocer a través de la agencia Tasnim y que señala que precisamente estos diálogos dependen de que el alto al fuego se extienda a todos los frentes, especialmente a Líbano, haciendo alusión, por cierto, e hincapié también a lo que ha sido una de las grandes disputas y debates detrás de lo que conocíamos a inicios de esta semana, si es que Líbano no estaba incluido en este acuerdo que Pakistán señalaba, efectivamente sí era el caso. Aquí lo que planteaba, por lo demás, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en estas declaraciones es que el cese de la guerra en Líbano forma parte integrante del acuerdo al que se había comprometido Estados Unidos. Aquí Irán, por cierto, muy explícito. De todas formas, muy explícito, lanza directamente la pelota a Estados Unidos a hacerse responsable, por lo demás, de lo que aseguran se había acordado entre las diferentes partes para poder alcanzar este cese de 2 semanas. Lo cierto, Seba, es que mañana, en rigor, debería comenzar estos diálogos con las delegaciones de Estados Unidos y de Irán. Lo que ha podido conocer, por cierto, CNN en estas últimas horas es que J.D. Vance, efectivamente vicepresidente de Estados Unidos, ha abordado uno de los aviones que lo va a llevar precisamente hasta Islamabad, una ciudad que se está preparando, por cierto, allá en Pakistán para recibir a las delegaciones de Estados Unidos e Irán con un fuerte contingente policial, por lo demás, así como también con la presencia del ejército en las calles, algunos cierres en las rutas y carreteras, precisamente para albergar lo que podría ser eventualmente el inicio, por lo demás, de los esfuerzos diplomáticos. Pero parece que mucho depende también de lo que quiera el gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿no? Exactamente. Que ha llevado adelante ataques realmente brutales. Veía un registro de Al Jazeera que revelaba más de 1.500 muertos hasta ahora por los ataques, otros 4.000 y fracción heridos, producto de los últimos ataques que llevó adelante Israel. Las imágenes son realmente brutales y esas cifras pueden ir aumentando porque se reporta que equipos de emergencia, pero familiares también, están buscando entre los escombros por familiares que están desaparecidos. Sí. En una situación realmente catastrófica, así lo ha definido, horrorosa, decían desde Naciones Unidas. Entonces, al final, si es que esto avanza o no, va a depender en buena parte de lo que quiere Israel también. Exactamente, sí, que por lo demás es un punto crucial detrás de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días, teniendo en cuenta que precisamente es Israel el que lanza este ataque durante esta semana. Y claro, a eso además sumaría, Seba, también la otra incertidumbre que hay respecto de Irán. ¿Por qué? Porque en estas últimas horas al menos 2 agencias iraníes han reportado, estamos hablando de Fars y Tasnim, que las conversaciones en rigor estarían suspendidas hasta que se cumpla esta exigencia que te mencionaba al inicio de este comentario, ¿no? Que efectivamente no se lancen ataques contra Líbano. En lo que tú bien mencionabas, han sido cientos de personas fallecidas, en total ya se habla de más de 1.500 personas que han perdido la vida y en el último hecho, sin ir más lejos, más de 300 personas y 1.500 que resultaron heridas a raíz de lo que ocurría a inicios de esta semana. Respecto de Líbano, eso sí, al menos hasta este momento se ha planteado la posibilidad de que la próxima semana una delegación de Líbano acuda hasta Estados Unidos para reunirse con representantes de ese país y de Israel. Pero ojo, porque aquí lo que han podido conocer algunos medios británicos es que Líbano va a asistir eventualmente a esa cumbre diplomática en Estados Unidos con representantes israelíes, sí y solo si se alcanza un alto al fuego previo para la realización de ese encuentro, que sería otro hecho diplomático al margen de lo que debería ocurrir durante este fin de semana. Lo cierto es que continúan los ataques, al menos hay reportes de que el alto al fuego, al menos hasta este momento, solo es hasta cierto punto un nombre. Kuwait afirma haber sido atacado por drones iraníes durante este día viernes. Se suma además al cierre prácticamente que existe en el estrecho de Hormuz, pese a lo que se había acordado también a inicios de esta semana, porque solo 15 embarcaciones
han cruzado el estrecho de Hormuz desde el inicio del cese de las hostilidades de 2 semanas. Nada. Y de esos 15, solo 4 son petroleros. El resto son, lo que se puede saber, son contenedores. Y esto es muy por debajo de la cifra que existe de 140 barcos que cruzan el estrecho de Hormuz cada día. Es un punto crítico porque entendemos también que el estrecho de Hormuz puede jugar un rol clave para presionar a Estados Unidos en orden a que se llegue a un acuerdo en torno a estas negociaciones. Y hace un rato se publicó el dato de inflación en Estados Unidos que muestra ya los efectos. Subió a un 3,3% en el mes de marzo la inflación allá en ese país. Está llegando a niveles que no se veían desde más o menos comienzo de 2024. Pero en un nivel muy alto para la economía norteamericana, que la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, aspira a llevar la inflación a un 2%. Y este es un asunto crítico para las decisiones políticas que tenga que tomar Donald Trump, porque vienen elecciones de medio término este año. Y el asunto inflacionario es particularmente sensible para cualquier país, para cualquier economía, pero en Estados Unidos es un temazo. Y de muchas repercusiones políticas. Lo vimos por lo demás en las elecciones recién pasadas, donde Donald Trump por lo demás logró la victoria, ¿no? La economía, la inflación, eran temas centrales dentro de los ataques que también se lanzaban los respectivos candidatos. Y claro, ahora con un Donald Trump que va a tener que hacer frente precisamente a esa situación económica cuando quedan algunos meses para esas elecciones y con una campaña que hasta cierto punto ya vemos está comenzando. Y queda presionadísimo por este dato para llegar a un acuerdo pronto, porque si no llega a un acuerdo y sigue el bloqueo del estrecho de Hormuz, los precios del petróleo van a seguir altos, los precios de los combustibles dentro de Estados Unidos van a seguir altos y eso va a seguir presionando la inflación. De hecho, hoy día el diario Pulso acá en Chile traía un comparativo de los países de la OCDE, donde más había subido el precio de la benzina. Chile está en el 6º lugar de ese ranking de países, Estados Unidos en cabeza. Sí, y además a eso hay que sumar que por lo demás Estados Unidos produce su propio petróleo, pero aún así se ve impactado evidentemente por lo que ha ocurrido allí con el cierre del estrecho de Hormuz y con lo que conversábamos esta semana, ¿no? Por lo demás con Gilberto Aranda, quien planteaba que precisamente Irán finalmente terminaba siendo el gran ganador detrás de todo lo que ha ocurrido en estas 5 o 6 semanas, porque precisamente el estrecho de Hormuz es la gran base negociadora que tiene el régimen iraní. Se ha dado cuenta que al cerrar puede generar una interrupción tan grande que afecta prácticamente a todo el planeta y con ello, por cierto, sentarse a negociar en este caso con Estados Unidos, que es algo que eventualmente podría ocurrir en las próximas horas, Seba. Hablando de cosas que podrían ocurrir en las próximas horas, por lo demás, vamos a ir cerrando esta revisión internacional. En Perú este domingo van a haber elecciones por lo demás, en una campaña por lo demás que hemos visto con una cantidad gigantesca de candidatos, 35 nombres. Se pasó, esa papeleta va a ser pero gigante, de verdad. De hecho sí, ya se ha planteado por lo demás las dificultades que van a tener allí que sortear los votantes para poder hacer frente a ese proceso que vamos a ver este día domingo. ¿Quién está bailando ahí? Ahí está bailando Keiko Fujimori en el cierre de campaña que se llevó a cabo el día de ayer de prácticamente casi la totalidad de los candidatos que se van a enfrentar, por cierto, en esta contienda electoral. Keiko Fujimori, que últimamente ha estado primera en los sondeos, pero ojo, porque debido a la gran cantidad, ¿no?, de candidatos se hace bastante difícil, ¿no?, que pueda superar incluso este umbral que se había hablado hace algunas semanas atrás del 15% aproximadamente de los respaldos para poder enfrentarse en un eventual balotaje. Pero en el caso de Keiko Fujimori, otra vez candidata, ya esta es 4ª vez que se va a enfrentar a estos sondeos. Hay que tener en cuenta, por lo demás, que al menos en las últimas 3 oportunidades que había participado había llegado a la segunda vuelta. Habrá que ver si es que efectivamente logra ser el caso ahora otra vez. Pero claro, aquí con una candidatura donde se va a enfrentar a otros 34 nombres y con Carlos Álvarez, que es el segundo en las intenciones de voto por lo demás, hay este humorista que básicamente en las últimas semanas ha usado precisamente ese factor característico suyo para enfrentarse allí en las papeletas este día domingo y con un cierre de campaña que también llevaba a cabo el día de ayer. Ahora sí vamos a ir cerrando esta revisión internacional con lo que ha ocurrido en estas últimas horas y este anuncio que ha entregado el Kremlin. Aquí el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha informado respecto de un cese a las hostilidades de 32 horas en rigor. Debería comenzar el día de mañana a las 4 de la tarde hora local y extenderse hasta la medianoche
del domingo hacia el lunes, en medio de lo que han sido ya más de 4 años de guerra. Pero aquí la razón por la que se ha anunciado esta pausa es por la festividad de la Pascua Ortodoxa. Aquí lo que se ha decretado por parte de Putin es que se ordena a las fuerzas rusas a que se respete el cese durante este fin de semana. Todo esto a raíz de una oferta inicial que había presentado Zelensky a través de negociadores estadounidenses que se comprometían, por cierto, a respetar esta pausa a las hostilidades. Bueno, finalmente Vladimir Putin confirmaba eso el día de ayer por la tarde, así que va a haber cierto alivio, respiro, por lo demás, en una guerra que, ojo, sigue allá en Europa. Claro, y que ha pasado a segundo plano a propósito de lo que ocurre en Medio Oriente, pero es una guerra muy importante también para el mundo entero, no solo, por cierto, para Ucrania.